martes 5 de enero de 2010. Esto es Frenadeso Noticias. Les saluda Ronaldo Ortiz y a continuación las informaciones del día de hoy. Tenemos declaraciones del compañero Genaro López, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, quien nos habla sobre el aumento de la cuota obrera en la seguridad social. Mira, a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, con la Ley 51, después de haber derogado la Ley de la Muerte, la Ley 17, producto de la huelga, pues que llevó un conjunto de organizaciones dirigidas por Frenadeso, a partir de los años se incrementa la cuota del obrero y así se va a ir aumentando todos los años hasta llegar, si no me equivoco, a 13%, la cuota que tienen que pagar los obreros. Eso pues se suma a la carga pues de impuestos que tienen que pagar los trabajadores perdiendo poder adquisitivo, y la situación de la Caja del Seguro Social no es producto, no es culpable de los trabajadores. Los trabajadores siempre hemos cuestionado que la Caja del Seguro Social se utiliza como botín político de los partidos, de los diferentes partidos en el poder, ¿verdad? Incluso Endara en 1990 condonó cerca de 400 millones que debía la patronal. Hay un conjunto de empresas que no pagan, no le hacen el descuento a los trabajadores, o solo pagan una parte de lo que le descuentan a los trabajadores, y los inspectores del seguro no se ven por ningún lado. Supuestamente todas estas reformas que se han hecho, la eliminación de las jubilaciones especiales a trabajadores públicos, ¿verdad? Todas las reformas se han hecho es para imponer a los trabajadores mayor impuestos, y supuestamente el problema del seguro social se iba a resolver y todos los problemas siguen. Ahora se habla también de eliminar beneficiarios de los asegurados, que sería un duro golpe a los trabajadores y a aquellos que ganan salario bajo, que son los que utilizan el seguro social. De manera tal que todo esto se lo debemos pues al gobierno, a la última reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Yo creo que el pueblo tiene que tomar conciencia en esto y no aceptar ninguna modificación más a la Caja del Seguro Social, y por otro lado pues no aceptar la eliminación de los beneficiarios, repito, porque sería un duro golpe en este caso a los asegurados. Tenemos declaraciones de la profesora Maribel Gordón, miembro del equipo técnico de Frenadeso, quien habla sobre los próximos aumentos en los impuestos al pueblo panameño. Sí, mira, lo primero yo creo que es necesario que la población tenga presente que realmente no se trata de reformas fiscales como ellos la denominan, sino de reformas impositivas, tributarias, es decir, que están referidas al incremento del pago de los impuestos. En términos generales se ha estado planteando que se va a aumentar el impuesto de ITBMS de 5 a 8%, lo cual va a implicar en términos generales un incremento del costo de la vida en función de que todos los panameños, independientemente de su nivel de ingreso, tienen que asumir el pago de este tipo de impuestos. Y esto es una política que se sustenta en la lógica neoliberal que nos viene planteando desde hace algún tiempo para acá, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, en la necesidad de incrementar los impuestos sobre el consumo en lugar de sobre el ingreso, y esto se debe a que cada vez los niveles de ingreso de la población son menores dada la informalidad y los altos niveles de desempleo. En el caso particular de la situación que se está presentando, indudablemente esto va a afectar a los sectores populares en la medida que muchas de las transacciones de los servicios que realiza el pueblo panameño van a ser afectados, como son las transacciones de carácter financiero. Además, todos sabemos que los empresarios tienden a trasladar no solamente el incremento de los precios, el aumento de los impuestos, sino que en esa lógica intentan generar aumentos ficticios también de los niveles de precios sobre pretexto de la lógica impositiva que nos quieren plantear. Se trata de una propuesta que es inconsulta, que sigue la misma lógica neoliberal, que intenta, según el gobierno, recaudar más ingresos al Estado panameño. La pregunta está si realmente los ingresos del Estado panameño no son suficientes o si los ingresos del Estado panameño están siendo mal utilizados en elementos y partidas y relaciones de carácter suntuaria
que es lo que hemos venido viendo a través de los procesos de corrupción, de nepotismo, de compras directas por parte de las diversas instituciones del Estado, de prioridad del pago de la deuda externa. Al iniciar este año 2010, en medio de problemas en el sector educativo, tenemos declaraciones del compañero Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, miembro de Frenadeso, quien nos habla sobre el acontecer de este sector para los próximos días. En este momento estamos preocupados por la forma en que la ministra y el Ministerio de Educación ha programado los concursos de nombramiento para los docentes que deben laborar en el año 2010. La semana pasada salieron publicadas alrededor de 3.000 vacantes y que a mediados de la semana, entonces, por errores graves, como por ejemplo asignaturas que no debían salir a concurso por el hecho de que esas asignaturas van a ser eliminadas por el asunto de la transformación y de los cambios de programas y planes de estudio. Entonces resulta que como las vacantes salieron justamente por las organizaciones escolares que ya estaban aprobadas en el mes de julio, entonces ahora resulta que las organizaciones que ellos han hecho no coincide con el número de vacantes que debía salir. Entonces lo que hicieron fue tratar de corregir. Salió publicada otra lista supuestamente para corregir. Eso significa que el docente que llenó una vacante que está corregida va a tener que llenar nuevamente la solicitud y la que anteriormente llenó no sirve. Y ahora resulta que hay una segunda ronda de nombramiento cuando ni siquiera han terminado con la primera. Una segunda ronda sin vacantes publicadas. Entonces, además del problema de que la ministra no se comprometió a arreglar los colegios al inicio del año escolar, eso es un grave problema. También sabemos que va a haber un problema en el mismo sector docente, porque hay muchos docentes que van a quedar sin carga horaria, o sea, sin clase, y entonces van a estar allí, como por ejemplo ser inspector docente, ser tutor, ser orientador y una serie de actividades que por ley le quitan la estabilidad al docente, porque por ejemplo un docente que sale fuera del aula pierde su calidad de docente, su condición de docente, y cuando usted pierde su condición de docente pierde su estabilidad. Si usted pierde la carga horaria, que deben ser mínimo 24 horas, usted pierde su condición de estable o de permanente. Entonces es una serie de situaciones que se van a dar, que estamos seguros y estamos claros en que cuando inicie el año escolar 2010 nosotros vamos a tener un grave problema. Además de que la ministra crea esta situación de expectativas innumerables y algunas falsas. Ahora se ha ido de vacaciones, que no sabemos por qué se ha ido de vacaciones frente a una situación que inclusive las capacitaciones de los docentes que deben iniciarse el 1 de febrero. Tampoco hay una noticia clara sobre eso. Es una situación muy complicada que se está dando este año y que nosotros hemos dicho y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, de que la ministra Molinar todavía anda enredada en ver, por lo menos saber dónde está, qué tiene que hacer, porque hasta este momento no ha podido descifrar eso. Y eso es un grave problema que tenemos en educación en este país. Sentimos que va a ser una ministra más, va a ser la quinta, pues ya habían pasado 4, hay 2 detenidos. Ahora va a ser la quinta que va a pasar sin pena ni gloria por allí. En este momento nosotros hemos hecho 2 cosas. Uno, hemos presentado 2 documentos propuestas a la ministra que ha desatendido. Y 2, para el año 2010, al inicio de clases, yo sospecho que vamos a tener que movilizarnos a nivel de todo el país, producto de estas imposiciones y estos caprichos de una ministra que no sabe lo que hace. Estas fueron las informaciones del día de hoy. Se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, no sin antes recordar, sábado 9 de enero, 9 de la mañana, afuera de las escalinatas del Instituto Nacional de Panamá,
para recordar la gesta patriótica de enero de 1964. Todos convocados e invitados para participar y homenajear a nuestros mártires. Frenadeso Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo.